Oh my gosh. Ahora sí, bueno, vamos a empezar. Hola, hola, hola a todos. Dios los bendiga. Bueno, antes de iniciar con la presentación de María Lucía, que tenemos hoy aquí desde su cuenta Vive a Propósito, quiero hacerles primero, pues, les quiero recordar los temas para este trimestre. Entonces, como saben, este año estamos trabajando un proyecto de un club de gestión de hábitos y rutinas. Y para este año, pues, hemos decidido, el Señor Jesús me ha inspirado a compartir un poco del conocimiento que tenemos de administración, bajo los 4 pilares de la gestión, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Todos hacemos esto, pero al tenerlo, pues, organizado, vamos a hacer que, pues, todo funcione mucho mejor. Entonces, en nuestro canal de WhatsApp, en nuestro channel, estamos dando seguimiento cada mes a nuestras tareas en un calendario y vamos a mensualmente trabajando un tablero de objetivos, que ahí abarcamos el área espiritual, el área física, el área emocional, y bueno, estamos hablando por eso, para que el Señor sea siempre dirigiéndonos en todos los que nos proponemos, pues porque Proverbios dice, nosotros planeamos, pero Dios es el que dirige. Entonces, como este trimestre vamos a estar hablando de las emociones son la base para crear y nuestra gestión de emociones y rutinas. Entonces, si nosotros no sabemos cómo gestionarnos emocionalmente, pues vamos a fracasar, probablemente vamos a la primera a darnos por vencidos. Pero hoy con mi amiga María Lucía, que ya le va a dar el espacio para su presentación, queremos compartir lo que Dios nos ha dado. Por la gracia de Dios, pues hemos estudiado eh, para poderles compartir algo un poquito más. Cuando yo estaba en la universidad, algo que me gustaba mucho, una materia era el neuromarketing, y también hice, pues, por la gracia de Dios, una electiva de emoción, de inteligencia emocional. Pero pues aquí la experta en todo este tema de emociones es mi amiga. Ella es una psicóloga cristiana y nosotras, pues bueno, estuvimos compartiendo mucho de los temas juntas con nuestras demás amigas y siempre soñábamos como qué bonito poder compartir esto con los demás. De verdad que llegamos a unas conclusiones muy profundas y de mucha bendición. Entonces así le doy el paso a ella para que se presente, nos cuente un poquito más también de quién es ella y su cuenta de Vive con Propósito. Bueno, Dios les bendiga a todos. Espero que estén muy bien en esta tarde. Eh, Vamos a hablar así que el Señor en nuestro corazón. Mi nombre es Lucía. Es psicólogo. El Señor me ha regalado una profesión súper linda. Y bueno, tengo también una página que he estado creando poquito a poquito. Hemos estado ahí como organizándola, y pues la idea es eh, es informar, dar información, predicar al Señor, tener palabra unido con la psicología, y bueno, ahí vamos en el camino. Creo que lo importante es empezar y nunca vamos a estar listos, pero el Señor, sí estoy dispuesta, he estado dispuesta para el Señor, y bueno, gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido. Así que Vive a Propósito es una página en la que van a encontrar información, frases, palabra del Señor. Uh-huh. Amén, qué bendición. Que, bueno, seguimos viendo cómo el Señor sigue aprovechando esta generación para poder hablar a través de todas las experiencias que nos has dado y pues el conocimiento. Entonces, ya para iniciar, dar como una introducción, quiero entrar hablando de nuestro club, ¿no? De lo que es el objetivo de los hábitos y las rutinas. Y hemos llegado a la conclusión de que es fundamental tener una buena gestión emocional a la luz de la palabra de Dios. Como decíamos en el live de enero, y bueno, para los que quieren saber un poquito más, tenemos un canal, se pueden unir. También mensualmente vamos a estar haciendo un live de información de mucha calidad para ustedes, de personas que saben acerca del tema, que nos puedan guiar y pues juntos aprender y crecer en esa área. Entonces, habíamos dicho que nuestra identidad desprende de nuestro creador, que es Dios, ¿cierto? Y todas esas emociones muestran, pues, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Entonces, el Señor nos dio una vida para administrar, y depende de cómo la hagamos, podemos glorificarlo o deshonrarlo.
Entonces, en Génesis, la palabra de Dios nos habla cómo Dios puso a Adán a administrar todo lo que le había dado. Y bueno, hay un salmo, el Salmo 24 dice que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces eso nos deja saber de que Dios nos ha puesto por administradores, pero Él es el dueño de todo. Entonces, partiendo de esto, todos estamos muy interesados de ser muy buenos administradores, pero en el camino nos encontramos con esos desafíos, ¿no? Con esos enemigos de nuestros hábitos, y es como le hemos llamado esta semana. Estuvimos hablando acerca de eso en nuestro canal y hoy queremos con este live pues profundizar un poquito más en lo que son esos enemigos de nuestros hábitos y rutinas. Entonces, me gustaría empezar con uno de los primeros y es la pereza, ¿no? A todos nos llega y nos ataca a la puerta lo que es el tema de la pereza. Entonces, quisiera que María Lucía nos compartiera un poquito más, nos hablara un poquito más acerca de la pereza, de las consecuencias, de cómo podemos gestionarla. Cuéntanos. Nosotros con Carito estuvimos hablando antes del live y bueno, casi siempre nos reunimos y hablamos como de muchas cosas y este siempre es un tema que nos gusta mucho. Nos gusta mucho porque estamos conectadas en muchas cosas, ¿sí? Pero antes de empezar como a hablar un poco como de los enemigos puntuales, porque en general casi todos los enemigos van a la misma base, ¿sí? Me gustaría hablar un poco acerca de cómo nuestros hábitos moldean nuestra identidad moldea nuestros hábitos moldean nuestra identidad. Es como un círculo. Yo me convierto en lo que practico diariamente. No es por arte de magia que soy lo que, digamos, que tengo ahorita, que lo que sé ahorita, lo que no sé, en lo que no me he convertido, no es porque no lo he practicado diariamente. Eso, lo que practico diariamente es lo que me lleva a ser lo que soy. En el fondo de nuestros hábitos no consisten en obtener algo, sino en ser alguien, en tener una identidad. Por eso es que cuando nos llamamos a nosotros mismos cristianos, debemos tener hábitos que nos refuercen esa identidad. Porque si somos cristianos y no tenemos hábitos de cristianos, realmente no lo somos, aunque así nos hagamos llamar. Entonces, muchas veces los enemigos de nuestros hábitos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos y porque no sabemos realmente cuál es la base de esos enemigos o de esas cosas que llegan en algún momento a nuestra vida. Empezando porque me gustaría que habláramos de un tema, de dos cosas específicas que he escuchado y que me parecen súper interesantes. Primero vamos a hablar de el círculo vicioso del autosabotaje. Yo te comentaba y yo te decía algo relacionado con eso, porque muchas veces este es un círculo de creencias limitantes que nos hemos puesto, ¿verdad? Que no soy bueno para esto, digámoslo así entre comillas. Cada uno nos decimos en algún momento de nuestra vida, no soy bueno para esto, no puedo leer, no soy capaz de orar, me quedo dormido, yo no sirvo para orar, yo solamente oro en la iglesia, bueno, en fin, nos decimos muchas cosas. Vamos a pensar en uno de esos pensamientos que cada uno se ha dicho. Digamos que no soy bueno para leer la Biblia, digamos que ese es el pensamiento que tenemos. Y resulta que después de ese pensamiento empezamos a tomar decisiones para que ese pensamiento se refuerce, ¿sí? Es decir, que el pensamiento nos lleva a actuar en consecuencia a ese mismo pensamiento. Y ahí es donde se forma el círculo vicioso del autosabotaje. Empezamos a tomar decisiones y acciones que refuerzan esa creencia. Es decir, que tengo una creencia y esa creencia se ve reforzada con lo que hago porque tengo ese pensamiento. Entonces ahí tenemos ese círculo vicioso. Sí. Y tiene mucho sentido porque en Proverbios dice que el hombre que conforme a su pensamiento, tal es su corazón, ¿sí? Entonces, si yo me repito cosas negativas o culpas o todo el tiempo es que yo soy tímida, entonces finalmente voy a actuar así. Y creo que ahí por eso la Biblia en Romanos nos dice como que no nos conformemos a este siglo, a la forma de pensar, sino como a renovarnos, ¿sí?
y creo que esta es una buena oportunidad de aprender cómo renovar esos pensamientos a través de, pues, de esa luz. Entonces, Sí. Y la palabra del Señor es muy cierta y dice el primer versículo que tú decías, porque lo que uno tiene aquí, así actúa. De la abundancia del corazón es que nosotros hablamos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esas cosas limitantes, así vamos a actuar. Entonces, vamos por la vida diciendo que no somos buenos para algo específicamente, pero actuamos como que no somos buenos. Y obviamente cuando actuamos como que no somos buenos, se refuerza nuestro pensamiento de que efectivamente no somos buenos. La idea es hacer pequeñas acciones consistentes para que esas creencias que son negativas en ese momento las vayamos de una u otra manera como disipando. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con el no soy bueno leyendo la Biblia. No soy bueno leyendo la Biblia es una acción, es un pensamiento, pero es un pensamiento limitante, ¿sí? No soy bueno leyendo la Biblia. Después de eso viene la acción o la falta de acción, ¿sí? Acción, leo la Biblia, pero me acuesto falta en de acción. la cama a leerla, digámoslo así. Acción, me acuesto en la cama a leer la Biblia, después de un día completo de trabajo. O la falta de acción que ni siquiera la leo porque yo ya estoy pensando que no soy bueno para leer la Biblia. Lo que viene después es que, según me acosté en la cama, pues me quedé dormido, no aprendí nada, seguramente, no tenía buena iluminación, me aburrí y termino diciendo que no entendí nada y que no soy bueno leyendo la Biblia. ¿Mm? Entonces es importante ponerle atención a cada uno de los detalles. Lo que yo te decía ahorita antes de empezar el live, que me encanta este término que lo leí en el libro El Club de las 5 de la mañana. Es un libro muy bueno, se los recomiendo para los que quieran empezar a leer acerca de los hábitos y eso es un libro muy bueno. Y ahí habla de las casas para los hábitos. Entonces dice que cada hábito tiene una casa. Recuerdas que nosotros alguna vez hablamos de eso hace mucho tiempo también. Me gusta mucho porque a veces la casa para la mayoría de nuestros hábitos es, ¿cuál es? La La cama. cama. La Entonces, los que tenemos una cama y un escritorio, en la cama hacemos todo. En la cama, ¿qué hacemos? Dormimos, Sí. en la cama comemos, en la cama ah, leemos, en la cama, en la cama, en la cama hacemos todo. Y no le tenemos una casa a cada hábito. ¿Por qué? Porque le estamos dando a nuestro cerebro eh, instrucciones muy raras. ¿Sí? Se supone que la cama para nuestro cerebro tiene que ser de descanso, ¿verdad? De descanso, de meditación, de relajación, y nosotros nos estamos acostando a leer la Biblia en la cama. Obvio que nos vamos a quedar dormidos. Claro. Claro. Sí, y pasa, creo que también pasa mucho con el celular, porque digamos, bueno, voy a hacer tal cosa, entonces uno se le olvida porque como todo lo guarda ahí, el cerebro en realidad en qué se va a enfocar y al final va a buscar y no lo encuentra porque no hizo lo que tenía que hacer, entonces ese es un tipo de O totalmente de acuerdo. la Biblia en el celular, cuando nos están llegando notificaciones, cuando apareció la noticia, la otra noticia. Tengo para ese celular, tengo muchas cosas para leer. No le puedo añadir leer la Biblia, ¿sí? Entonces, esto me parece muy importante antes de hablar de los enemigos, pues, de nuestros hábitos. Tenemos el primero, que es que nosotros mismos nos saboteamos con nuestras creencias y así actuamos y resulta que esa acción nos refuerza lo que estábamos pensando. Y la segunda es las casas para cada hábito. Resulta que no es que tengamos pereza, es que estamos leyendo en la cama después de un largo día de trabajo, ¿sí? Y el tercero, yo ahorita también lo estábamos compartiendo, lo escuché de una psiquiatra
es muy buena, también tiene unos libros muy buenos, también se los recomiendo. Ella se llama Mariana Stamper Rojas y habla de la batería mental, acerca de cuando uno ha tenido un largo día y esa batería mental se descarga, se va descargando por las situaciones, esa batería, ¿cómo está al final del día? Claro, ahí, Out. descarga. Ya. Y así, con esa batería al 20%, tal vez al 15%, nos queremos acostar en la cama a leer la Biblia. Entonces, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de la pereza como en ese contexto? Sí, bueno, siento que a veces uno dice como es desmotivación, lo que tú decías, como es que no estoy motivado. Entonces, si uno no toma acción, pues no, sí, nada va a pasar. Como lo que la Biblia dice, si uno va a recoger de lo que siembra. Si yo siembro de pronto todos los días, como meterme ese pensamiento, es que tengo es pereza, entonces que yo soy perezosa para esas cosas, pues es lo que finalmente voy a hacer, ¿no? Pero entonces detenerme a decir, bueno, está bien, ¿por qué está pasando eso? ¿Será que es algo difícil de hacer, una tarea que de pronto yo no puedo llevar a cabo, que tal vez alguien me puede ayudar? Entonces de pronto lo que te dices, no como cuadricularnos o encerrarnos en yo soy esto, sino decir cómo puedo mejorar esta acción. Entonces, de hecho, la Biblia nos habla de perezoso, ¿no? Los proverbios nos hablan mucho acerca de ese tipo de conductas. Entonces es bonito lo que tú dices, partiendo, ok, bueno, primero descartar si es pereza o es que realmente de pronto esa tarea es muy difícil para mí o cómo puedo hacer para que esto mejore. Entonces, si ya eh, pasando esos filtros y decimos si es pereza, las consecuencias han sido de que, bueno, me dejé llevar de lo que tú dices, de esos pensamientos y realmente al final, realmente, pues, tengo conductas de presa. ¿Tú cómo puedes, como parte de la psicología, decir, bueno, cómo puedo reformarme en ese tipo de pensamiento? Sí, cuando ya hablamos como de la pereza como tal, es como falta de motivación, ¿sí? Falta de que no nos disponemos. Y lo que hemos hablado, las tres cosas que hablamos desde el principio, es cómo podríamos disponernos mejor para hacer ciertos hábitos. Recuerden que Dios nos ha entregado una identidad, ¿sí? El Señor nos ha entregado una identidad y Él nos dice que somos sus hijos. Pero si no fortalecemos esos hábitos que nos hacen ser hijos de Dios, basados en nuestra identidad, ¿cómo vamos a mantener esa identidad? Debemos elegir reforzar día a día y educarnos a nosotros mismos para reforzar eso que Dios ya nos ha entregado. Asimismo, el Señor también nos hablaba en algunos proverbios, pero aquí tengo uno, acerca del negligente, ¿sí? Como de la pereza. ¿Es realmente pereza o me falta estructurar un poco más mis hábitos o tengo que conocerme más? Yo siempre hablo mucho de conocernos porque incluso podemos decir que podemos estar diciendo que yo soy un perezoso, pero resulta que estoy enfermo y tengo de pronto una condición de salud mental, algo que sea físico, algo emocional, ¿sí? Digamos que estoy atravesando por una depresión, por una ansiedad, pero ni siquiera me he dado cuenta, ¿sí? Y entonces me la paso diciendo que es que soy perezoso, negligente, que no tengo disciplina, pero resulta que hay algo más, que hay que trabajar más. Entonces siempre, y me gustaría que quedara súper claro que siempre es descartar como ese el tema eh, que, que sea de salud mental como tal, como algo ya más que necesite terapia, que necesite de pronto medicación, digamos que algo más médico, ¿sí? Descartando eso. Siempre es lo primero que debemos hacer. Antes de hablar de que a una persona le falta motivación o disciplina, pero resulta que hay algo que pasa con esa persona que no le permite, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos también a decir y lo que hemos dicho es descartando un poco también que esa persona no tenga ninguna condición emocional y, Claro, y o física. sí, total. Y también, pues bueno, lo que tú decías respecto a cuando ya vemos para gestionarla es eso, saliéndonos como de ese pensamiento y yendo a la palabra de Dios, diciendo, bueno, Señor, tú que me conoces, que eres mi creador,
que sabes cómo funciona ayuda, porque muchas veces creemos que no las sabemos todas, pero cuando estamos en ese momento, como en esa privacidad, el Señor nos guía. Por ejemplo, me pasó a mí, y como les digo, siempre a todo mundo, así por más bueno, disciplinado que uno quiera ser o que tenga hábitos y rutinas, siempre va a golpear a la puerta esa pereza. Entonces, un día, bueno, me pasó que tenía muchas cosas que hacer, ¿sí? Enviaron unos papeles súper importantes y yo como que, Dios mío, o sea, no sentía que, que no daba, como que había algo que no podía. Entonces el Señor me decía, yo te ayudo a desenredar tus nudos. Entonces poder permitir que el Creador esté con nosotros y Él es el que nos va a ir guiando. Lo que tú decías, aún a ese tipo de cosas médicas, el Señor nos va a ir guiando. Bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si es tema de alimentación, de pronto pues tienes que mejorar tu alimentación para poder tener más energía, ¿sí? Porque no podemos sacar energía de donde no, sí, donde no la hay. Entonces, precisamente eso es la administración, es lograr, ok, si en estos dos rasgos siento que tengo pereza, puedo ver a la luz de la palabra de Dios cómo puedo organizar mi tiempo. Hay una frase que me gusta mucho, dice que el que no planea está planeando su fracaso. Y es verdad, porque si nosotros vamos por la vida así desorganizados, va a ser muy difícil lograr las cosas que queremos. Entonces, así como podemos identificar, ok, bueno, tengo esta debilidad, pero si me organizo y le pido al Señor, a través de su palabra nos va a mostrar cuál es esa luz. Entonces, así quisiera pasar al segundo enemigo de nuestros hábitos y rutinas, que va muy conectado con el primero, y es la postergación, la procrastinación. A todos nos ha pasado que decimos, bueno, yo sé que esto lo puedo hacer después, esto lo hago más tarde. Entonces, ¿cómo definirías tú la postergación? Bueno, y también me gustaría añadir algo súper importante de lo que acabas de decir, de lo de los papeles y eso, porque muchas veces lo mismo, volvemos a lo mismo de la batería mental, ¿sí? También tenemos que aprender a descansar, porque después de un día súper largo que hayamos tenido tantas cosas para hacer, ya no hablando del tema como tal de nuestros hábitos como cristianos, o también podríamos añadirlo ahí, pero si hemos tenido un día súper largo y llegamos a seguir haciendo y queriendo hacer, no vamos a funcionar igual. Entonces debemos aprender a descansar también, aprender a descansar sin dejar de un lado lo que tenemos que hacer. Es decir, que el descanso no sea como una excusa para no hacerlo, sino más bien, ok, voy a tener un tiempo de descanso y ya luego voy a funcionar un poco mejor. Lo mismo pasa con la oración, lo mismo pasa con leer la palabra del Señor, lo mismo pasa con todo, ¿sí? Es muy importante que aprendamos a descansar y aprendamos a que, ok, es un momento en el que me siento muy cansado, no voy a funcionar de la misma forma. Y Manera. postergamos, porque cuando estamos súper cansados, no somos capaces de hacer lo que se supone que tenemos que hacer, ¿sí? No somos capaces de hacerlo. Entonces, ¿qué es más fácil? Postergarlo. Entonces, voy diciéndome que yo postergo, que soy una procrastinadora, pero resulta que siempre que voy a hacer ciertas cosas es porque no he elegido la hora adecuada, porque siempre lo hago después de un largo día de trabajo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros mismos no ponemos como ese ambiente adecuado para dejar de postergar, que ella se estaba leyendo algo sobre el scrolling, ¿tú lo has escuchado sobre el celular Sí, cuando uno ya ahí. está? Eso es una forma de postergar muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque eso nos da, ¿cómo se llama? Eh, algo que es inmediato, es como una recompensa, Recompensa inmediata. recompensa inmediata. Cuando hacemos cosas que tenemos que hacer, digamos que enviar unos papeles o que no nos van a dar una recompensa inmediata, sino que vamos a ver el resultado en mucho tiempo, claro que es mucho más fácil para nosotros decir, no, prefiero no hacerlo, lo postergo hasta la fecha límite y cuando esté la fecha límite lo hago por hacerlo y ya. Entonces, la postergación es como, sí, lo que hablábamos, como la falta de disciplina, de compromiso, pues, siempre descartando que no sea nada Sí, psicológico, que no sea como más de profundo, salud. más de... Sí. Más es como miedo al fracaso, falta de autocontrol, necesidad
de las recompensas inmediatas, porque también somos adictos a la inmediatez. Ujú. Sí, total, y es que eso es lo que nos pasa muchas veces cuando iniciamos un hábito, una rutina, ¿no? Como que yo quiero ver el resultado ya, y también ahí entraría un poquito, podríamos hablar uno de los enemigos, y es el perfeccionismo. Esta semana en el Club de Gestión de Hábitos y Rutinas hablamos de eso. Entonces, como yo no veo que algo ya está perfecto, entonces prefiero no hacerlo. Y no, uno tiene que eh, priorizar constancia antes de perfección. Ok, hoy lo puedo hacer, hoy leo un versículo, si es de los hábitos y rutinas que lo que tú decías, confirma nuestra identidad como cristianos, es algo que se va construyendo poco a poco. Uno una casa no la construye de un día a otro, ¿no? Y también ahí aportar, hace unos días hablaba con mi papá y él me decía acerca de las construcciones, ¿no? Para construir algo hay que destruir cosas. Entonces, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que uno tiene adentro y esa es la idea y por eso es que estamos aquí. De decir, bueno, tenemos muchas ideas, pero si yo llevo y siento esta una realidad, ¿qué tengo que construir y qué tengo que destruir? ¿No? Eclesiastés nos dice, hay tiempo para destruir, siempre habla tiempo primero para destruir y después para construir. Entonces, qué bonito que podamos ir entendiendo y aquí, como dice María Lucía, desenredando y ir entendiendo que cuál es el punto de partida de esta emoción que estoy sintiendo y ya una vez de eso empezar a destruir esas ideas para empezar a construir las nuevas y lo que te decías, no se va a construir de un día para otro un hábito, sino es algo que lleva tiempo, tiempo y dedicación y constancia. Entonces, También bueno, añadiéndote algo a lo que decías de lo de perfecto, escuché también una frase que dice, hecho es mejor que perfecto. Muchas veces no hacemos algo porque no nos va a quedar perfecto. Digámoslo que este live nunca lo hubiéramos hecho si no estuviéramos pensando que hecho es mejor que perfecto, ¿sí? Porque no somos expertas, no tenemos un doctorado, no tenemos muchos seguidores, ni están conectadas 10.000 personas, pero es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y hecho es mejor que perfecto. Y sí vamos a ir buscando la excelencia cada día, no le estamos entregando cualquier cosa al Señor, pero es lo mejor que tenemos en este momento. Cuando sigamos teniendo más cosas y digamos que aprendiendo más y teniendo un poco más de destreza, le vamos a seguir entregando, pero siempre buscando la excelencia más que la perfección. sí, exacto, sí, porque uno a veces se pone como la vara muy alta y decir, no, pero es que no tengo otro, o sea, es donde lo que te decías, enfoque la atención, si no tengo esto, lo otro, entonces no lo voy a hacer. Y bueno, retomando un poquito el tema de lo de la postergación, hubo un tiempo en que yo empecé a leer libros de postergación y bueno, ese tipo de cosas para yo decir qué es de verdad lo que pasa, ¿sí? Qué es de verdad cómo se maneja esto. Entonces, bueno, también, obviamente, siempre el Señor nos da las herramientas y uno tiene que aprender. El libro que tú decías también del Club de las 5 a.m., a muchos les funciona, a otros no, pero la idea es sacar la esencia, ¿sí? Tomar lo bueno y pues a lo que uno no sirva, dejar. Entonces me di cuenta que yo pensaba que las tareas que tenía que hacer eran muy grandes, ¿sí? Porque acá en la cabeza todo se ve muy difícil, pero cuando uno se sienta y lo organiza, ya las cosas no parecen tan difíciles. Entonces hubo una frase que me cambió por completo el chip y dice así: cuando salgas a enfrentar a tu enemigo, mira bien la posición del sol. No sea que tu gigante sea la sombra de un pigmeo. Entonces sí, muchas veces es algo súper chiquitico y nosotros en nuestra mente lo vemos grande. Pero entonces cuando ya podemos ya irlo gestionando, Ya, todo se va viendo mucho más fácil. Entonces, sí. eso en cuanto al tema de la postergación. Entonces, bueno, ¿tú qué le dirías a alguien que esté postergando y que necesite encontrar una solución? ¿Cuál sería tu consejo? Lo primero que ya les había dicho, que se los puedo repetir y que lo voy a seguir repitiendo, es que debemos aprender a conocernos. Es aprender a conocerte y aprender a ver cuál es la razón por la que estás postergando y cuál es ese hábito por el que estás cambiando esa actividad que no quieres hacer. Digámoslo así, y no es porque yo sea perfecta o porque tengamos que yo no postergo nunca, porque es una lucha que todos tenemos, eh, pero sí aprender a, yo reconocí que digamos cada vez que quiero ir a hacer ejercicio resulta que no sé, aparece otra cosa que la hago en vez de ir a hacer ejercicio, ¿sí?
Entonces me pongo a mirar el celular o me pongo, digamos, que a hablar con mi esposo. Oh my gosh, están saliendo fuegos artificiales. O algo, wow, no sé qué. Entonces, siempre ese hábito que estamos tratando de dejar de postergar, ¿por qué lo estamos cambiando? Cuando estamos postergando, ¿qué es lo que estamos haciendo para postergar? Eso es lo más importante, conocernos, saber cuáles son las causas para poder gestionarlo. No es lo mismo como gestiona una persona que de pronto no sabe en qué, eh, en dónde está haciendo su hábito, digamos lo que decíamos de la cama, digamos que no es lo mismo alguien que posterga porque piensa que en la cama puede hacer todo, o alguien que posterga porque está muy cansado, o alguien que posterga porque realmente no quiere hacer esa actividad y así se obliga y se obliga y se obliga, no le gusta, ¿sí? También hay cosas que tenemos que aceptar que pues no somos buenos para hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, el gimnasio, yo me dije a mí misma, ya llegué a un punto donde dije, ok, yo no soy buena para el gimnasio. Tengo que buscar otra forma de hacer ejercicio que me permita también mi movilidad física y que me permita tener una buena salud, pero no necesariamente tiene que ser en el gimnasio, porque cada vez que iba al gimnasio, lo mismo, estaba en el celular, me sentía cansada, no me gustaba, no le encontraba como esa motivación. Entonces, conocernos, saber cuáles son esos hábitos que sí, que es algo que va acorde a nosotros, que nos gusta, que, que nos parece que sí, que nos llena. Digamos que hay personas que les hace más fácil escuchar la Biblia en vez de sentarse a leerla, ¿sí? Está bien, está estudiando la palabra del Señor, es escuchada, o hay unos audio videos en YouTube, ¿sí? Pero lo importante es como buscar las maneras, ¿sí? Conocernos, cuáles son las causas, por qué está pasando eso, para poder así gestionarla. Si ya son cosas que digamos que estemos postergando, cosas muy grandes en nuestra vida, como por ejemplo trabajar, como por ejemplo, digamos que no estamos teniendo cuidado de nosotros mismos, cosas así, sí hay que pues visitar a un profesional, ¿sí? Pero Sí, lo más importante es conocernos. exacto. Sí, me encanta. Y bueno, también me pensaba en ese versículo que está en Eclesiastés 11:4 que dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira de las nubes no cegará. Entonces, este versículo nos sugiere si nos concentramos pues demasiado en las preocupaciones o en las indecisiones, pues nunca vamos a avanzar, lo que tú decías, pero si de verdad decimos, ok, voy a ser intencional, como tú dices, objetivos medibles de cosas que yo realmente puedo alcanzar, no ponerme cosas allá súper difíciles, sino empezar poquito a poco y recordarnos que debemos enfrentar, sí, esas responsabilidades. Siempre decir, bueno, recordarnos por qué voy a hacer esto, cuál es la razón por qué empecé. Y pues en lugar de poner como que las excusas, poner la diligencia y el esfuerzo de que vamos a lograr lo que nos propusimos. Entonces, creo que es muy bonito lo que tú decías, eso de conocernos, ¿no? Y creo que el Señor nos lleva a darnos si hablamos de nosotros como cristianos, tenemos una promesa de una naturaleza nueva, sí, de una naturaleza divina, de una nueva vida. Y para todos los que están escuchando este live, bueno, si son cristianos, qué bendición, si no, aquí queremos aprovechar para extenderles esta invitación de aceptar a Cristo en sus corazones, porque realmente el poder partir de una nueva naturaleza, lo que tú dices, de esa nueva identidad, nos va a dar muchas razones. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová, porque se acordaba que él tenía razones para llegar a hacer muchas de las cosas que hacía. Entonces, partir siempre de la razón y de lo que nos motiva a hacer lo que hacemos va a ser un punto muy clave. Entonces, ya tenemos el último punto que queríamos hablar y era de la resistencia al cambio, ¿no? Porque muchas veces sí quiero hacer esto, pero hay un punto de que no lo podemos hacer porque como humanos somos y tenemos ese sesgo de resistencia al cambio. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir respecto a esta Um, conducta? También me gustaría añadir a lo que estabas diciendo el versículo que dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada.
Y con respecto a Dios, al Señor, a nuestra identidad, la identidad que el Señor nos entrega, siempre lo bueno de estar conectados con el Señor es que Él siempre nos lleva a más, a conocernos más, a leer más de su palabra, a siempre estar conectados un poco más, a crecer. No, no es normal que un cristiano no crezca, sino hay que ir de poco en poco y el Señor prospera a esas personas que son diligentes y que anhelan cosas en el Señor, que anhelan eh, crecer. Y con respecto a lo que hablábamos del miedo al cambio, hay algo que a mí también me parece súper importante acerca de hacernos responsables. No es lo mismo culparnos que hacernos responsables, porque la culpa es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y resulta que yo soy culpable, culpable, culpable y nunca me hago responsable de lo que soy culpable. Entonces, no es tanto culparnos a nosotros mismos, sino es tomar esa responsabilidad, como lo dice el Señor. Tome su cruz y sígame, ¿sí? Tome eso que le está haciendo esa resistencia al cambio, que ese miedo, eso que usted tiene, tómelo y siga adelante y avance de a poquito en poquito que algo va a empezar a lograr, ¿sí? Pero no Exacto. es solamente culparnos porque es que yo soy así y esto de la resistencia al cambio, estábamos hablando nosotras las dos acerca de esa frase que es yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré y me moriré así. Y vemos muchas expresiones así, incluso de gente muy joven, y es que yo así me crié y yo ya, no, Mm. siempre en el Señor, siempre hay una puerta para cambiar, para hacer las cosas mejor, para ir como que esa resistencia al cambio se vaya rompiendo, porque el Señor rompe esos yugos que a veces uno tiene por allá desde la raíz y que yo soy así nunca, no, ¿sí? Ese miedo y esas cosas que hacen que uno piense que así debe seguir siempre, eso se va a romper y el Señor es bueno y él lo puede hacer, pero si nosotros nos acercamos, si nosotros nos acercamos y todo lo que hemos hablado acerca de la pereza, de la postergación, de todo eso, el Señor se lo ponemos en las manos del Señor, él nos va a ayudar, pero como lo dice la palabra, nada alcanza a una persona perezosa, una persona que ni siquiera se da cuenta de eso, más el alma de los diligentes, que es una persona diligente que actúa, ¿sí? Que con diligencia hace lo que está en su mano, más el alma de los diligentes será prosperada. Ujú. Bien, exacto. Y bueno, lo que tú decías de tomar responsabilidad, las cosas que dijiste. Y la primera, bueno, tomar responsabilidad, si leemos versículos anteriores, cuando el Señor está hablando de tomar su cruz y seguirme, Él dice, ¿quién que quiere construir una torre no se sienta primero y analiza los gastos? Y me encanta porque el Señor dice, ahí nos enseña. O sea, si usted quiere hacer algo, se sienta y mira para cuánto le alcanza. Ok, ¿cuánto es lo que puedo yo invertir en esto? No solo hablando económicamente, no, energéticamente, emocionalmente. ¿Cómo puedo invertir en esto? X o Y hábito, rutina que quiero iniciar. Y llevándolo al ámbito espiritual, en Dios no hay pérdida, porque dice, tome su cruz y sígame. Ese presupuesto ya está dado y está garantizado. Entonces es tomar las promesas, tomar lo que ya Dios tiene en su palabra, porque Dios no es ajeno ni a lo emocional, ni a lo económico, a nada. O sea, eso es lo que me gusta de lo que estamos hablando hoy, porque el Señor abarca todas las áreas en su palabra y lo que los psicólogos muchas veces nos dicen en su conocimiento el Señor ya lo ha dicho en su palabra, ¿cierto? Entonces, es eso, todo lo que te decías, toma la responsabilidad y la culpa. La culpa es que muchas veces lo que tú dices, uno le echa la culpa a los papás, no, es que así me criaron, es que yo nací así. Es Y la nunca, culpa, dice, a mí y nunca, la culpa nunca, sí, ¿me escuchas bien? sí, ujú, Un poquito la señal. Entonces, hay que cambiar la culpa por un reconocimiento, ¿sí? De hecho, esa es una de las doctrinas fundamentales, ¿no? Arrepentimiento. O sea, yo me arrepiento y ese arrepentimiento va a generar un cambio de conducta. Pero si yo me culpo, eso solo va a hacer que los pensamientos me lleven más para abajo. Pero si digo, ok, me responsabilizo, me arrepiento y cambio. yo Entonces,
pongo como el Pues, ejemplo un poco la culpa es como tomar la cruz y tenerla encima y quedarse ahí, no moverse. Y el arrepentimiento es tomarla y seguir. sí, Ujú. sí, total, totalmente. También es una Entonces, responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad. eso, entonces, bueno, también me gustaba mucho lo que hablabas de cómo afecta eso en nuestro bienestar emocional, pues ya decíamos las consecuencias de, de todo esto, al final va a ser que planeamos cosas y pues no las logré o me doy por vencido. Entonces, ¿cuál sería, o si, bueno, yo soy tu paciente hoy aquí, digo, ok, si yo estoy resistiéndome al cambio, entonces volvamos a repasar eso. Entonces, el primero es cambiar de pensamiento, ¿sí? Después de la batería mental. Estas son como cosas que tenemos que tener en cuenta antes de decir que yo soy un postergador, ¿sí? Antes de hablar de que soy un perezoso, que soy un postergador, que soy un, ¿cuál es el otro? Tenemos tres, que soy así, tenemos que Resistencia. estas tres cosas que no nos están de pronto permitiendo que nuestros hábitos funcionen, ¿sí? La batería mental, el tema de nosotros mismos que nos saboteamos, el tema de los hábitos, de que para cada hábito hay un lugar y hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar en cuanto al contexto, a los pensamientos, en cuanto a las acciones que nos impiden que hagamos un hábito, que no necesariamente es porque seamos perezosos, postergadores, procrastinadores o que tengamos esa resistencia al cambio. Pero si la tenemos, pues tenemos que mirar por qué. Debemos saber cuál es la causa. Si la causa de que tengamos alguna de esas tres es por mis pensamientos, digamos que hay algo que me estoy diciendo muy frecuentemente, ok, hay que empezar a hacer alguna reestructuración en esos pensamientos. Si por el contrario es porque me siento muy cansado, entonces debería tener en cuenta el tema de la batería mental, de por qué estoy tan cansado, si es que no estoy descansando bien, no estoy durmiendo bien, no estoy teniendo buenos hábitos, qué es lo que pasa. Hay muchas personas que se acuestan, duermen, pero no descansan, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Y si por el contrario, digamos que es algo netamente mío, que no me genera ningún interés, digamos que yo me estoy obligando a ir al gimnasio, pero a mí no me genera ningún interés, ok, hay que mirar, cambiar, ¿sí? Cambiar ese hábito. Digamos que no puedes ir al gimnasio, no te gusta, no va con tu personalidad, pero puedes salir a correr, ¿sí? Que te gusta más, se habitúa un poco más a lo que es para ti. Entonces, sí es como conocerse mucho. Y cada persona es un mundo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que para cada persona tendríamos que mirar como ese punto específico. Pero sí trata de sacar esas tres porque me parecen como las más generales que nos van a servir bastante. Y ahorita estaba leyendo algo que decía aquí acerca de los hábitos y dice, la meta no es leer toda la Biblia. La meta es conocer más y más a nuestro Dios. Entonces a veces pensamos que la meta, no. La meta no es decirle yo a la gente que yo me he leído toda la Biblia 10 veces. No, porque tú puedes leer la Biblia 10 veces y no aplicarla, no conocerla, no estudiarla, ¿sí? Hay que, ¿cuál es la meta? La meta es conocer más a Dios. La meta no es orar todos los días, para yo decir que oro todos los días. No, la meta es crear esa relación íntima con Dios y fortalecer esa relación íntima con Dios. La meta no es que yo me convierta en una atleta, mejor dicho, no, de pronto para mí no es la meta tener, digamos que sí, no, la meta tal vez es estar saludable físicamente. La meta no es ser un cristiano para decirle a la gente que yo soy cristiano, sino salvarnos. Esa es la meta realmente, salvarnos. La meta no es asistir al culto todos los días y cantar, no, la meta es ser adoradores de corazón. Entonces,
todas estas cosas van muy unidas con los hábitos y la razón por la cual estamos estableciendo y estructurando nuestros hábitos. Cuando sabemos cuál es la razón, eso es lo que nos va a dar cuál sería el hábito que más se nos acomode, se nos ajuste y por supuesto que va a generar muchos cambios. Ujú. Wow, no, me encanta. De verdad que creo que hoy he aprendido y recordado bastantes cosas acerca del tema de que hablábamos hoy, ¿no? De todos esos enemigos de nuestros hábitos, porque son cosas que debemos enfrentar, cosas de las que debemos responsabilizarnos. A veces parecen pequeñas, ¿no? Como que, bueno, es perecita, es procrastinación, ay, eso le pasa a todo el mundo. Pero muchas veces la Biblia dice que las pequeñas zorras dañan las grandes viñas. Entonces, eh, qué bueno que esto sea una oportunidad para que despertemos todos, empezando por nosotras, que el Señor sea cada día guiándonos a la luz de su palabra y de esas herramientas que nos da para decir, bueno, Señor, ayúdame bajo tu palabra, bajo lo que tú decías, no es confundir el objetivo con las metas, ¿sí? Muchas veces confundimos el objetivo con las metas. Los objetivos solo son un camino para llegar a las metas. Entonces, no confundir eso con el fin. El fin es salvarnos, el fin de todos nuestros hábitos y rutinas, es poderle dar a la luz del mundo de que hay una oportunidad, de que hay salvación, de que hay vida eterna, de que todos esos hábitos y rutinas no es para decirle al otro es que yo soy mejor o esa persona es mejor que yo porque sí tiene ciertos hábitos. Eso solo es un objetivo, pero la meta final es esa, es poder llegar a tener una vida agradable, una vida organizada, una vida en concordancia con lo que dice el Señor Jesús. Entonces, María Lucía, muchas gracias, de verdad que es un privilegio poder tenerte acá, bueno, a la distancia realmente, pero gracias por tomarte el tiempo, gracias a todos los que se estuvieron conectando, de escuchar pues este conocimiento que el Señor quiso hoy compartir con todos nosotros y pues nos seguimos invitando. María Lucía tiene una página de Biblia a propósito, realmente son cosas, frases que uno las ve e impactan, ¿no? Cuando yo leí y confirmó todo lo que el Señor eh, pues me estaba permitiendo hacer fue la primera publicación. No estoy lista, pero estoy dispuesta. Hay mucha gente dispuesta. Yo sé que muchos allá de los que nos están viendo tienen mucho para dar y no necesitan necesariamente ponerlo en una red, sino al que está a nuestro lado, ayudarlo con lo que tenemos y ese es el deseo. Entonces, les seguimos invitando a que sigamos esta página, también al Club de Hábitos y Rutinas. De verdad que allí estamos hablando de todo eso, gestión de administración realmente basado en la palabra de Dios. Entonces, en un mes nuevamente les esperamos por aquí para seguir hablando de gestión emocional. No sé, Lucy, si tú quieres decir algo más antes de No, despedir. no, nada, que gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. eh, y bueno, ahí vamos a seguir en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y esperamos que se nos unan, que cada uno tiene muchas cosas por aportar y ese granito, si todos ponemos un granito, vamos a hacer muchas cosas y bueno, todo sea para la gloria del Señor y ahí estamos. Cualquier cosa que necesiten, me pueden seguir también en la página. Ahí también estamos tratando de tener hábitos, tratando, no, haciéndolo, teniendo hábitos para la constancia, la publicación y todo lo demás, aprendiendo, todos los días aprendiendo. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Bye. Bye.